A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Quién tiene realmente el control cuando hablamos de salvación? ¿Es Dios? ¿Somos nosotros? Hoy vamos a meternos de lleno en una fascinante tercera vía que intenta resolver uno de los debates más, pero más antiguos del cristianismo. Es una perspectiva que busca equilibrar la soberanía de Dios y la libertad humana. Y esta es la pregunta del millón, la que ha dividido a teólogos por siglos. ¿Somos simples marionetas en un gran plan divino que ya está escrito, o somos los arquitectos de nuestro propio destino espiritual? Esa tensión, esa lucha entre el poder de Dios y nuestro libre albedrío, es justo lo que vamos a desglosar hoy. Para entender bien este debate, vamos a poner sobre la mesa a los tres grandes jugadores. Por un lado tenemos al calvinismo, que pone todo el énfasis en la soberanía absoluta, total, de Dios. En la otra esquina está el arminianismo, que se centra en la responsabilidad de cada persona. Y justo en medio de los dos, como buscando un equilibrio, aparece la perspectiva presbiteriana de Cumberland, que se propone como un camino intermedio. Muy bien. ¿Y cómo vamos a analizar estas tres ideas? Pues aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con cómo ven a la humanidad y al pecado. Después nos meteremos con el tema de la elección, luego con el significado de la expiación de Cristo, la naturaleza de la gracia y al final vamos a intentar responder esa famosa pregunta. ¿Una vez que alguien es salvo, lo es para siempre? Y arrancamos por el principio, como debe ser. Nuestro primer punto, la humanidad, el pecado y el libre albedrío. Porque seamos honestos, la idea que se tenga sobre nuestra condición espiritual es la base, el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Y aquí miren, las diferencias son clarísimas. El calvinismo nos habla de una incapacidad total, es decir, estamos espiritualmente muertos, no podemos elegir a Dios por nuestra cuenta. El arminianismo dice, bueno, sí, el pecado nos afectó mucho, pero nuestro libre albedrío todavía funciona y puede cooperar con la gracia. Y entonces llega la vía de Cumberland con un matiz que es clave. Sí, estamos muertos espiritualmente, necesitamos que Dios nos dé vida nueva, pero, y este es el gran pero, conservamos la libertad para responder a su llamado. Ahora pasamos a uno de los temas más, digamos, espinosos y complejos de toda la teología, la elección. ¿Es una decisión que Dios tomó por allá, en la eternidad, antes de que existiera el tiempo? ¿O es algo que pasa aquí y ahora, en la vida de una persona? Miren, el calvinismo dice que la elección es un decreto de Dios. Punto. Decidido antes de la creación del mundo. El arminianismo dice que también fue antes del mundo, pero basado en que Dios ya sabía quiénes iban a creer. Pero aquí es donde la perspectiva de Cumberland, bueno, le da la vuelta a la tortilla por completo. Dice que la elección no es un evento del pasado, es del presente. Ocurre justo en el momento en que una persona responde con fe, una fe que, ojo, la propia gracia de Dios hizo posible. Y este es el punto crucial, lo que lo cambia todo. Para esta teología, la elección deja de ser una doctrina abstracta sobre decretos eternos y se convierte en una experiencia personal, algo que se vive. Ya no es algo que se debate en un aula, sino algo que se testifica con la propia vida. Y es que no hay mejor ejemplo de este testimonio que la historia de John Newton, el autor de Sublime Gracia. Él era un traficante de esclavos, se veía a sí mismo como perdido. Su experiencia no fue «yo encontré a Dios», no. Su testimonio fue «Él me halló, fui ciego y hoy veo». Para la perspectiva de Cumberland, ese es el momento exacto de la elección, cuando la gracia de Dios te encuentra. Ok, entonces, la pregunta lógica que sigue es, si la gracia está disponible para todos, ¿la muerte de Cristo también lo fue? Y esto nos lleva directo al debate sobre el alcance de la expiación. El calvinismo propone una expiación limitada, es decir, que la muerte de Cristo fue un pago destinado solo para los elegidos. El arminianismo defiende una expiación ilimitada, que hace la salvación posible para cualquier persona. Pero la postura de Cumberland, que llaman provisión universal, da un paso más allá. Dice, Cristo murió por absolutamente todos, sin excepción, y su sacrificio no solo hace la salvación posible para todos, sino que la hace segura para todo aquel que decide creer. Para explicar por qué rechazan esa idea de una expiación limitada, la teología de Cumberland usa una analogía que, la verdad, es muy potente. Imagínense esto. Un rey tiene 10 provincias que se rebelaron contra él. Decide perdonar a 5 para mostrar que es misericordioso y castigar a las otras 5 para mostrar que es justo. ¿Qué pensarían las provincias castigadas? Pues que el rey fue injusto, que discriminó. Y van más allá. Si la muerte de Cristo pagó la deuda de todas las provincias, ¿qué sentido tiene castigar a 5 si la deuda de todos ya fue saldada? Muy bien. Si la provisión es para todos,
¿Cómo interactúa esa gracia de Dios con nuestra voluntad? ¿Acaso podemos rechazarla? ¿Podemos decirle no gracias a Dios? Para el calvinismo, la gracia que salva es irresistible. Si Dios te llama, vienes, no hay de otra. Para el arminianismo es resistible, es decir, podemos oponernos y frustrarla. La vía de Cumberland ofrece un concepto que, a mí me parece, es bellísimo. La gracia es resistible, pero persistente. Claro que podemos decir que no, pero el amor de Dios es terco, nunca se rinde. Sigue llamando, una y otra vez. Pensemos en la lucha contra una adicción, por ejemplo. Muchas veces, la persona se resiste a admitir que tiene un problema, que perdió el control. La teología de Cumberland compara la gracia de Dios con el amor de un familiar o un cónyuge que, a pesar de todo, se niega a abandonar a esa persona. Es ese amor tenaz, persistente, el que al final puede romper las barreras de nuestra resistencia. Y con todo esto llegamos a la pregunta final, la que a muchos les quita el sueño. Una vez que una persona es salva, ¿puede perder esa salvación? ¿Hay vuelta atrás? Y de nuevo, tres visiones muy distintas. El calvinismo enseña la perseverancia de los santos. Si eres de los elegidos, vas a perseverar hasta el final, sí o sí. El arminianismo dice que la salvación sí se puede perder si uno no mantiene la fe. Y la teología de Cumberland propone la preservación de los creyentes. La diferencia suena sutil, pero es fundamental. Y todo se reduce a una pregunta. ¿La seguridad depende de nuestra fuerza o de la fidelidad de Dios? Y aquí está la clave del asunto. La seguridad de la salvación no depende de nuestra habilidad para aguantar o perseverar. Depende de la fidelidad de Dios para sostenernos. No se basa en qué tan constantes seamos nosotros, sino en la promesa inquebrantable de su pacto. En otras palabras, la seguridad no está en nosotros, está en Él. Y este camino intermedio se puede resumir en una sola frase que es genial. La salvación es condicional para la persona pecadora, porque necesita responder con fe. Pero una vez que se tiene esa fe, la salvación es segura para la persona creyente, porque es Dios quien la preserva. Bueno, después de todo este recorrido, vamos a resumir. Al poner las tres perspectivas una al lado de la otra, creo que este camino intermedio se va a volver todavía más claro. Miren la tabla, es que el contraste salta a la vista. El calvinismo nos presenta un destino que ya está fijo y seguro desde siempre. El arminianismo, un destino que es incierto durante toda la vida. Y la vía de Cumberland ofrece una síntesis. El destino se fija en el momento de creer, combinando la responsabilidad de la persona con la seguridad que da Dios. La salvación, que en una visión es imposible para algunos y en la otra es siempre incierta, aquí se presenta como algo posible para todos y totalmente segura para los que creen. Al final del día, lo que esta perspectiva nos dice es que la seguridad de la salvación no está en un decreto antiguo guardado en el cielo, ni tampoco en nuestra propia fuerza de voluntad. Está en la acción viva, presente y poderosa de Dios que recibe, que transforma y que protege a todo aquel que se acerca y confía en Él. Y con esto cerramos nuestra exploración de hoy, pero más allá de las etiquetas teológicas, la pregunta final queda en el aire para cada quien. ¿De qué manera nuestra forma de entender la salvación moldea nuestra manera de entender a Dios y, en última instancia, a nosotros mismos? Una pregunta para seguir pensando.